Los invitamos a quedarse. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con Coach Online. Soy el arquitecto Aldo Prieto. El día de hoy vamos a hablar de un tema que realmente, si te pones a pensar, tiene muchísimo de útil. ¿Cómo preparar un discurso? ¿Tú has hablado en público en alguna ocasión? ¿Te has sentido bien? ¿Has estado nervioso? Pues de eso vamos a hablar precisamente hoy en Coach Online. Regresamos. Amplía tu visión, expande tus horizontes y logra todos tus objetivos con tu Coach Online. La asesoría y la motivación de Aldo Prieto. Iniciamos. Así es, estamos ya iniciando esta semana y el día de hoy platicando de este tema que de repente a lo mejor tú dices, ay, si yo no voy a hacer ningún discurso, si no me van a dar un premio de los Óscares. Pues fíjense que hablar en público y saberlo hacer tiene muchísimo que ver con las prácticas de preparar muy bien un discurso. En ocasiones es un diálogo, pero en ocasiones solamente es un monólogo. Y esto es muy importante, pero muy importante dominarlo, o por lo menos saber algunos tips, algunos trucos que nos puedan ser útiles, porque yo creo que todos, absolutamente todos, hemos pasado por una situación similar. Digo, desde la escuela, que nos queremos poner de pie, nos dicen que tenemos que tratar un tema en la clase y muchísimos niños se congelan, les da así como que la parálisis de hablar en público. ¿Por qué? Porque en ocasiones ni siquiera en la escuela nos dicen cómo preparar un discurso. En muchas ocasiones nos mandan a la guerra sin fusil y pues algunos de una forma empírica van encontrando la forma por ahí de hablar en público, otros, aunque tengan el conocimiento, de repente no saben cómo hacerlo, otros saben cómo hacerlo porque tienen cierto aplomo, pero no transmiten el mensaje como debiera ser, y entonces se empiezan a hacer una serie de vicios que a final de cuentas, y al pasar el tiempo, pues ya no es en la escuela donde el castigo, por decirlo de una manera, viene siendo una mala calificación. En ocasiones, no saber hablar en público y no preparar bien un discurso puede tener que ver con que te despidan, en el peor de los casos, y en el mejor de los casos en que ni siquiera te tomen en cuenta para los incrementos en los salarios, o posiblemente eres una persona que se dedica a una empresa, un empresario independiente. Y entonces también, ¿qué haces cuando tienes que preparar algún tema en particular? Pues de eso vamos a hablar precisamente el día de hoy. Y para ello nos acompañan Óscar Bracamontes y Lourdes Bracamontes del club Toastmaster. Ellos tienen muchísima experiencia por supuesto, porque al final de cuentas el club Toastmaster tiene pues básicamente que ver con esto, su razón de ser. Bienvenidos, Óscar, bienvenidos, Lourdes, a su programa de Coach Online. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Excelente, estamos aquí para ver qué podemos hacer. Van a ser muchísimo. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el día de hoy? Bien, Aldo, muchas gracias. Pues sí, de regreso ahora nuevamente con este tema. Aldo, así rápidamente, antes de iniciar, quisiera hacer un breve extracto de lo que vimos la vez anterior. Con muchísimo gusto, adelante, el programa es tuyo. Sí, mira, la situación anterior fue más bien la parte técnica de cómo pararte a hablar en público, ¿sí? Uh-huh. Hablamos mucho de la forma, de la postura, de las gesticulaciones, el contacto visual y la voz, la fuerza de voz que debemos utilizar cuando nos paramos en público. Claro. Hablamos también de lo que es el tema, el apego de acuerdo a la audiencia, a quién te vas a dirigir y cómo le vas a hablar. Uh-huh. Y bueno, la última parte de la vez anterior hablamos un poco del desarrollo de la participación al público, que era el esquema tradicional que utiliza Toastmaster Internacional como una apertura, un cuerpo, un exhorto y un cierre, que es lo que nos va a dar la pauta para el tema de hoy, que es cómo armar un discurso. Perfectísimo. ¿Sí? Perfectísimo. Y entonces, bueno, ya nos hiciste este resumen de la ocasión anterior que estuviste aquí con nosotros, y aquí la idea es entonces de que nuestros radioescuchas pues a lo mejor ya lo saben hacer, a lo mejor no lo saben hacer de forma excelente, pero a lo mejor repasar el conocimiento, o quienes no lo saben, aprendan a armar este discurso. Esta es la idea, ¿verdad? Así es. ¿Y cuál sería entonces el primer paso? Mira, como primera consideración, y que lo sepa el auditorio, los radioescuchas, un orador, el papel principal es el decirle a otras personas tus ideas y ocasionalmente persuadirlas a que tomen alguna acción.
De ahí partimos. O sea, la persona que se para al frente tiene que tener esa habilidad de cómo poder llegarle. Ya más adelante vamos a ver los esquemas principales de cómo armar el discurso, pero sí de inicio, que entendamos pues que es un diálogo, aunque al principio tú lo comentabas, es un monólogo, pero también es esa parte mental de quien está al frente, saberte entender o saberte parar como si fueras a platicar con tu auditorio. Claro. No necesariamente te van a contestar ellos de manera verbal, pero sí con su presencia, su mirada, su reacción. Todo lo que tú provoques en ellos es lo que va a hacer ese diálogo que tú empieces a manejar, que te sientas con la seguridad de hablar como si estuvieras hablando con tus amigos. Claro. Así de fácil. Claro. Entonces, aquí lo que estoy entendiendo es que cuando tú transmites este mensaje con su lenguaje verbal, quienes te están escuchando, generan un diálogo, porque como que a lo mejor les brilla el ojo o de repente levantan una ceja así como que, caray, sí es cierto, o hasta hacen una gesticulación de tal manera en que te retroalimentan a quien habla, y esto pues por supuesto les sirve para saber si va bien o no va bien quien está haciendo el discurso. ¿Vamos bien por ahí? Así es. Y hablábamos la vez anterior de cómo manejar la voz, que es algo importante en lo que haces que el público te esté captando la idea. Claro. Hablábamos al principio de cómo alzar la voz cuando quieres acentuar algo y cómo haces reaccionar a tu público. De repente voltean y dicen, ¿qué pasó aquí? Alguien habló fuerte. Pues sí, es eso, precisamente. Y es ese diálogo con el que tú puedes sentar con tu público, el que te vean reaccionar. A veces es con la gesticulación, pero en este caso te sé el ejemplo de la voz porque es importante. Claro. La voz y el silencio son los dos puntos principales. Te puedes quedar callado 3 segundos y la gente voltea para saber qué sigue. Claro. Entonces, esa es esa parte que tú entres en esa interacción con el público para que podamos entender cómo puedes desarrollar tu discurso directamente. Claro, el tema en particular. El tema en particular. Y también existen ocasiones, como comentábamos al principio, donde sí se abre una sesión de preguntas y respuestas, y eso ya se puede considerar más como un diálogo. Pero aquí lo importante es que tú hagas este análisis, que es lo que nos vas a ir desarrollando a lo largo del programa, de qué es lo que quieres transmitir y la mejor forma técnicamente hablando de transmitirlo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Perfecto. Así es. Ok, les quiero decir, porque nos falta un poco más de un minuto para irnos al corte, y les quiero invitar a que se comuniquen con nosotros. En primer lugar, por si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, pero en segundo lugar, recuerden que el próximo domingo es Día del Padre. Y aquí tu programa Coach Online quiere hacer, como lo hicimos el Día de la Madre, queremos obsequiar un kit de tu gimnasio en casa de Vital Flex Gym. Este kit es a base de resistencias de látex y viene una serie de aditamentos como anclas, mangos, etcétera, para que todos los ejercicios que tú haces en un gimnasio los puedas hacer desde tu casa. Este kit lo vamos a obsequiar el próximo viernes, o sea, vamos a decir quiénes se lo van a llevar a las personas que se comuniquen al programa Coach Online y digan que lo quieren, obviamente para un papá. Pueden hablar mamás, pueden hablar los hijos, pero el obsequio va a ser para papá exclusivamente. Se los digo para que quede la mecánica claramente establecida. Les voy a ir recordando los teléfonos en cabina, que son el 31 22 11 90 y 36 47 18 83, o vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331 019 0712. Vía WhatsApp, yo estoy aquí frente a la computadora, yo anoto sus preguntas y sus participaciones. Vamos a una pausa y regresamos. Toma siempre las mejores decisiones. Asesórate con tu coach online. Continuamos en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Coach Online. El día de hoy platicando sobre este tema, créanme que importante y vital para desarrollarnos en nuestra vida, no solamente profesional, sino también personal, que es cómo preparar un discurso. Porque al final de cuentas, eventualmente todos nos vemos ante la necesidad de dirigirnos ante una persona, 2 personas, 5, 100 o más personas, y en ese momento vas a querer haber tenido el conocimiento que está impartiendo y compartiendo con nosotros el día de hoy Oscar Bracamontes y Lourdes Bracamontes del Club Toastmaster. Y entonces nos quedamos con este punto donde vamos a ir haciendo una secuencia de las necesidades para preparar este discurso. ¿Cuáles son? A ver.
Mira, el primer paso, y digamos que los discursos bien organizados tienen varios beneficios, y beneficios directos para el público, obviamente. Claro. Empezamos diciendo que son más fáciles de entender, son más fáciles de recordar, son más creíbles y son más agradables. Si tienes un esquema bien preparado, todos esos 4 puntos te van a venir a beneficiar, porque vas a tener esa retroalimentación de tu público. Y bueno, el primer paso para poder armar un buen discurso, vamos a crear tu discurso, pero es esta parte de decirle al público de qué le vas a hablar. O sea, tú vas a decidir de qué le vas a hablar. ¿Quieres hablar de tu persona? ¿Quieres hablar de un tema en particular? De política, de deportes, de religión, de universitarios, de lo que tú quieras. Entonces, primero vas a decir qué tema vas a desarrollar y entonces vas a hacer un esquema, ¿sí? Y el esquema te va a decir que armar lógicamente tus ideas en una secuencia que te ayude a lograr tu objetivo. Claro. ¿Sí? Podemos empezar a ver 6 puntos importantes que pueden ser el desarrollo de tu esquema. Perfecto. Si quieres, Lourdes, que nos ayudes un poco con el desarrollo de esos 6 temas, que es la base de cómo armar lógicamente tu discurso. Pero sí vamos a partir primero de cómo armar tu esquema inicial. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces 6 puntos, hablaríamos del cronológico. Es un tema pues muy organizado sobre el tiempo. Claro, dispones de un tiempo que tienes disponible para poder hablar de, no sé, de algún tema que tengas ya definido para tu comunidad, para la que tú te vas a dirigir. Sí. Hablar con sus detalles, seguido de sus definiciones, ser claro. Claro que todo esto es una preparación para novatos, así empezamos todos queriendo saber cómo es que se va organizando esto, ¿verdad? Claro, a ver, hago una pausa, entonces al hablar de tiempo, para mí se me hace importante porque aquí podemos distinguir que no necesariamente pararte a un estrado y durar media hora, 45 minutos, 1 hora, es lo que puede llamarse un discurso. Muchas personas, y digo, se los comento, y ustedes, digo, sobre todo Oscar, sé que está en el mundo del multinivel. Muchos de mis clientes en el ámbito del coaching son empresarios independientes y de ellos algunos son, se dedican al multinivel. Y curiosamente, a veces tienen que preparar ellos una especie de presentación, que de hecho salió un libro que era la presentación de 45 segundos. O sea, yo puedo preparar un discurso de 45 segundos de Don Faila, precisamente, para poder convencer a alguien, ¿sí?, de que lo que estoy haciendo, lo que les estoy compartiendo es interesante. Entonces, para aquí, les hago el comentario, esta acotación, porque un discurso puede ser así, 45 segundos, impactante. O sea, que vaya en 45 segundos pues al grano, por lo menos despertar la curiosidad. Y entonces el tiempo se hace totalmente relevantísimo para saber de cuánto tiempo dispongo, ¿no? Y digo, por ahí va el asunto, ¿no? Definitivamente. Tú tienes un objetivo. ¿Por qué ese discurso? Claro. Y si estamos hablando ahorita de lo que estás mencionando, lo que es el multinivel, tienen que ir al grano. Esos 45 segundos es... Claro. ¿Cómo resumes lo que quieres hablar, que impacte a los demás? Claro. Bueno, eso es parte de la preparación, del tiempo. Ese es el punto número 1. Y aquí, y aquí en concreto, Aldo, Lourdes, en la parte cronológica que menciona, ¿sí?, refiere directamente a que cuando vas a preparar tu discurso, prepare la parte cronológica de tus ideas. Okay, o sea, si vas a hablar de fútbol, por ejemplo, te das cuenta que hay un inicio de partido, sí. La apertura, el silbatazo inicial y cómo se fueron desarrollando las acciones, el medio tiempo, los comentarios, lo que tú veas, y la parte complementaria, o sea, que vayas preparando, no hables al final, no hables al principio de la conclusión del resultado, sino que hables primero desde cómo se va a preparar el inicio, cómo viene la formación, cómo está el esquema de ataque, o sea,
pero vas armando cronológicamente tu tiempo, de manera de cómo vas a espaciar tus ideas de acuerdo a todo el desarrollo de tu discurso. Claro. En el orden cronológico, por eso lo llama así, cronológico, para que vayas armando. Perfecto. No antepongas ideas finales cuando apenas vas a armar tu inicio. Esa es la parte más difícil. Es un proceso, Por es un supuesto. proceso que tienes que llevar para poder hablar en tu discurso. Por supuesto, por supuesto. Y luego sigue Y el siguiente punto, que es el espacial. El espacial, pudiéramos hablar o poner, por ejemplo, si tú vas a hablar no sé, de un jardín de flores, pues vas a ir describiendo, pudieras primero hablar del crecimiento de plantas pequeñas que van creciendo poco a poco, luego después a lo mejor de otras más grandes, qué sé yo, pero debe llevar un orden en donde tú puedas describir y que la gente vea cómo aquello suena muy interesante. Claro. Es tu creatividad, cómo lo estás plasmando, cómo lo estás platicando. Claro, y es que cuando hablamos, a veces perdemos la dimensión espacial. Nos convertimos en merolicos, era la palabra. Y realmente cuando integramos la parte espacial en un diálogo, en un discurso, en algunas palabras, podemos capturar a las personas. O sea, simplemente si yo le digo a alguien, estuve en las cataratas del Niágara y era un espacio amplísimo, pero la brisa me llegaba y entonces empiezo yo a involucrarlos y a lo mejor hasta trasladarlos, ¿no? Yo creo que por ahí sería entonces esta parte. Y eso era lo importante, que al momento de tú describirlo, hagas sentir a esa persona el espacio como tú lo viviste. Exactamente. O sea, hasta la brisa de las cataratas, cómo te estaba llegando en el punto que cómo tú me estabas. sentía. Estaba en el mirador oriente y me llegaba la brisa de este lado con tanta fuerza. Esa parte, la que al momento de desarrollar tu discurso lo hagas entender como una vivencia real, pues, ¿no? Claro, y por supuesto, o sea, es la tercera dimensión. Totalmente Así de acuerdo. es. Totalmente Exactamente, de acuerdo. o sea, que haga sentir a las personas como que si estuvieran ahí presentes en ese momento. Y aquí estamos involucrando. Al momento de hablar espacial, una pregunta, ahí entraría la parte de los sentidos o no. Parte sí, porque Ok. tú estás sintiendo y eso que estás sintiendo lo estás expresando. Ok. Entonces la gente de ese momento siente como que, caramba, como que me late. Sí, Dame sí. una vuelta a ver, descubrir eso que me estás platicando. Digo, es que de repente ahorita me fui por otro ejemplo, de repente yo les puedo explicar y a lo mejor lo hago aquí en el radio y puedo decir que anoche, a medianoche, tenía ganas de algo ácido y me levanté, fui a la cocina, bajé las Y escalones está trabajando tu mente. y saqué, que era mi antojo, un limón. Y saqué el cuchillo, lo corté y salieron unas gotitas del zumo y del juguito de limón y lo apreté y me tomé el jugo. Y entonces estoy involucrando también la parte del sentido del gusto. Exactamente, tú Sí. lo estás describiendo perfectamente bien con Y ese ahí ejemplo. entra la parte Claro. espacial. Perfectísimo. Así es. Entendido. Adelante. Bueno, enseguida vamos a ver el causal. A ver, ese sí. El Explíquemelo muy causal bien. como causa y efecto. Ok. Si podemos poner un ejemplo, pudiéramos hablar a lo mejor de los huracanes. Ujú. Pues sabemos en teoría que los huracanes existen, Claro. pero pues en teoría pues podemos saber más cosas, pero imagínate el efecto que puede ocurrir si estamos presenciando lo que es el huracán. Claro. Entonces estamos hablando de causa y efecto. Ok, tenemos como ejemplo ese, pero pudieran haber muchos ejemplos más, Por supuesto. ¿sí? Por supuesto. Pero el causal no va muy de la parte de la cronológica, o a lo mejor yo me confundí en cuestión No. de tiempos. No tanto, lo cronológico era lo anterior. Ya el causal se refiere solamente a que no dejes afuera la causa, que no hables solamente del resultado. Ponía el ejemplo del huracán, porque nos vamos diciendo, el huracán hizo tantos desastres y quedó hecho esto y esto, pero no hablas de qué lo ocasionó, cómo llegó, de dónde llegó. O sea, aquí te refiere a que prepares tus ideas desde la causa y el efecto, Claro. para que no dejes vacío una idea y nada más veas un resultado. Pero no va ligeramente de la mano también, digo, porque para que exista un efecto hay una causa y eso es un orden cronológico. Digo, yo creo que al final de cuentas Sí. es holístico esto, ¿no?
O sea, todos los puntos se tocan entre Exacto. sí, ¿verdad? Sí, pero aquí nada más eso, que no dejes Ok. fuera la causa y el efecto. Perfecto. Que haga la idea completa de dónde viene Claro. y por qué el resultado que estamos viviendo. Claro, porque no hay nada así que venga de la nada. Nada ¿no? de- nada llega de la nada. generación Claro. espontánea es un poquito... Todo tiene un efecto, y definitivamente. una causa, por Sí, supuesto. claro. Entendido. Adelante. Enseguida sí sería el comparativo. Ok. Por ejemplo, en una presentación para los ejecutivos de tu compañía pudieras contrastar dos propuestas diferentes en relación a un nuevo producto para convencer a los ejecutivos. Entonces, estás hablando de algo definitivamente enfocado a tus intereses. ¿Qué hay? ¿Qué se trabaja en cuando te estás dirigiendo a una empresa? Sí, sí. Estás hablando de un tema muy específico. Ok. ¿Me explicas esto regresando del corte? Claro que sí. Ok. Les voy a recordar los teléfonos en cabina, así como el teléfono para que se comuniquen vía WhatsApp. Teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331-019-0712. Recuerden que esta semana vamos a estarlos anotando para obsequiar el próximo viernes un kit para hacer ejercicios para celebrar y festejar el Día del Padre. Así es que recuerden, exclusivamente papás son los que se lo llevan, aunque las mamás puedan anotar a sus esposos o a sus papás. Esto es después y regresando del corte. Mentalízate. El éxito te espera. Continuamos con tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y quiero agradecer las llamadas que están haciendo. Empezamos con Elizabeth Granados, que dice que le encanta este tema de los discursos y dice que se anota a su papá, me imagino, para el obsequio del próximo viernes del kit para hacer ejercicios de VitaFlex Gym. Por acá nos dice Gustavo, no voy a leer lo que nos escribes, creo que es algo personal y por lo tanto lo respeto. Solamente quiero decirte que te envío un gran abrazo, no sabía este dato, te mando un gran abrazo y por supuesto que te estoy anotando para este kit para hacer ejercicios, gimnasio en casa de VitaFlex Gym. Y por último nos dice nuestro amigo o amiga cuyo teléfono termina en 3031, dice: hola, buenas noches, quiero participarles que en una ocasión asistí a una conferencia de Toastmaster y ellos hacen hincapié en que al iniciar una plática se debe hacer con una frase y mencionando quién la dijo, como una especie de rompehielos. ¿Es cierto esto? Sí, claro que es cierto. Es un saludo, por decir, en el esquema Toastmaster. Ok. Es una apertura, es una manera de iniciar. Ya. Dices una palabra, dices el autor y bueno, ya te desarrollas con el resto de tu participación. Perfecto. Eso es ser muy Toastmaster. Muy ¿verdad? Toastmaster. Perfecto. Y regresando al tema, nos quedamos en el punto número 4, que era el comparativo. El comparativo, decíamos que compara y contrasta las diferentes propuestas o planes que traes de los que vas a hablar. Ok. Muy usual, por ejemplo, en las empresas, Ya. cuando vas a hablar de algo, Claro. pues vas a hacer un comparativo. Conviene porque por esto, por esto y por lo otro, ¿no? Por supuesto. Si fuera a seleccionar, por ejemplo, no a nivel empresarial, un automóvil, vamos a decir, yo puedo, y soy un vendedor de tal marca. Y entonces les puedo explicar lo que está más o menos en el mismo rango de precio, el mismo segmento, y decir, tiene esta ventaja, pero esta desventaja. Y otro tiene esta ventaja, pero esta desventaja, y eventualmente llegar al mío, voy a decir, tiene todas estas ventajas, y voy a darle, si acaso, la desventaja de que, no sé, a lo mejor está un poquito más caro, no sé, pero eso es algo así, es este punto por ahí particular, va, que es totalmente válido es. durante una venta, y si es en una empresa, ahorita que lo está mencionando, tiene que ser no tan sesgado, no tan obvio, sino que es un análisis real de la situación. Exactamente, porque tú vas a dar nada más ese comparativo, más no te pertenece a inclinarte por algo que sea para el que te influya más, ¿no? Exactamente. Así Entendido el punto. Adelante, maestros. Y el siguiente punto va a ser de actualidad. Ese discurso divide el tema principalmente en subtemas. Por ejemplo, un discurso que
sobre hacer cambios en una programación de radio, pudiera abordar 3 diferentes tipos de programación, como pudiera ser la música, la noticia, alguna entrevista. Entonces, ¿de qué vas a hablar? En la actualidad. Y que es actual. Que es actual, exactamente. Claro. Quizás algo que para ti sea actual, porque pues hay muchas cosas o muchos temas que pueden ser interesantes, pero a ti, ¿cuál es el que te interesa más en el que quisieras profundizar? Pero no tendré que hacer, a lo mejor hay una investigación, porque a lo mejor me quedo en un tema pues arcaico, por el hecho de que yo estoy arcaico. O sea, un tema viejo porque yo estoy viejo. ¿No será como que necesario hacer la investigación y lo comentamos al principio, sabiendo a quién me dirijo, tratar de hacerlo actual? Definitivamente, sí requiere de una investigación que para ti sea actual, pero que también se adapte al público que vas a hablar. Por supuesto, sí, porque a lo mejor para mí ahorita acabo de descubrir, ¿no?, ¿qué te puedo decir? Los teléfonos celulares. Y los muchachos se van a reír cuando les digan, no, esto es la octava maravilla del mundo. Pues van a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perfecto, entendido también este punto. Bueno, el siguiente sería la solución de problemas. Ese tipo de organización es eficaz si intentas motivar a tu público para que tome alguna clase de acción. Por ejemplo, un discurso que describe el efecto de la contaminación del agua en las personas, en el ambiente, encaja pues en este patrón organizacional. Por ejemplo, son temas actuales también, que se están viviendo y en donde tú crees interesante para la gente o para el público al que te vas a dirigir. Nuevamente hablamos del público porque a él es el que te vas a dirigir. Sí, definitivamente. Es un tema toral, yo creo, ¿no? Así es. Saber con quién estás interactuando. Claro. Sí. Y entonces, ¿existen otros pasos posteriores a esto? No, hasta ahí nada más son los tipos de discurso. Okay. Esos son los tipos de discurso. Hablamos al principio del primer paso, era cómo crear tu discurso, que primero íbamos a decidir de qué íbamos a hablar. Primero seleccionas cuál tema te interesa. Claro. Y el segundo es hacer el esquema. Y dentro del esquema hablamos que esos son los 6 tipos de discurso. Perfectísimo. Que son los que mencionó ahorita. Y esos son si tú te puedes inclinar por uno de ellos a efecto de que sea como el tema toral del discurso. Sobre esto vas a girar. Exactamente. Ok, sí. Perfecto. Y ya a continuación vamos a hacer el desarrollo ya de la introducción propia del discurso. Okay, entonces ya son pasos dentro de los diferentes esquemas. Sí. Ya vamos, perfectísimo, entendido. Ya decidimos cuál tema vamos a desarrollar, qué tipo de discurso vamos a desarrollar. Ahora vamos a hacer la introducción. Muy bien. Sí, en la introducción debe captar inmediatamente la atención de tu público. Ese es el tema, digamos, uno de los puntos medulares de tu participación. Claro. Sabemos que la introducción es importantísima porque el público te va a captar las 2, 3 ideas que te des al principio, como la conclusión. Igual la conclusión puede ser una repetitiva de tu inicio porque quieres remarcar una idea principal que es la que quieres que el público se quede. Claro. Pero bueno, por eso es tan importante la introducción, porque es una parte principal, es la parte importantísima de cómo puede tu público entender tu intención de discurso. Claro. Entonces, a ver, aquí la cuestión, se dice que solamente tienes una oportunidad para hacer una primera buena impresión. Es algo similar, ¿no? O sea, solamente tienes esa oportunidad y normalmente es un periodo corto de tiempo para establecer una buena impresión y capturar a tu auditorio. Sí, el tiempo tú lo vas a armar de acuerdo a tu preparación. Nosotros en Toastmaster manejamos discursos de 6, 8 minutos, 10 minutos a lo mucho. A lo que me refiero es de que tienes segundos nada más para capturarlo. Sí. Sí, es la introducción. Es la introducción. O sea, si yo puedo decir, en 10 segundos, si yo perdí a mi público, lo perdí ya para todo el discurso. Puedes hacer una pues si me pongo a bailar ahí, dijeras en el esquema principal ya del cuerpo. Hago un striptease para que la gente voltee. Y la gente voltea y te va a entender que el baile es importante para tu discurso. Es decir, sí es importante el inicio, porque la idea principal o las 2 ideas que des al principio es lo que el público te va a captar. Claro. Tienes toda la atención en ese momento de tu público porque vas iniciando. Tienes que darle la idea, es la estocada, es el momento que tú puedes llegar y decirle, esto es lo que quiero que entiendas. O los atrapo, los pierdo. Perfectísimo. Exactamente. Por ejemplo, tú vas a desarrollar ya la introducción, vas a desarrollar lo que es tu discurso. Sí. Y si ponemos, por ejemplo, que vamos a hablar de las frutas. Ok.
Comer frutas y vegetales provee nutrientes que tu cuerpo necesita para funcionar. Ujú. Necesitas empezar precisamente por lo que es el nutriente, para que entonces la gente tenga más argumentos para decir, Claro. oh sí, esto cada vez suena más interesante Claro. porque me platicó y sí sabe de estas funciones Sí, elementales que son la nutrición. Por supuesto. No, y la persona a lo mejor, como no tiene ni idea de lo que es un nutriente, más vale darle la herramienta, y que en muchas ocasiones, digo, yo lo hago como herramienta común. Yo tomo, de hecho, hasta las definiciones del diccionario, Así es. las comparto, y eso sirve para seguir desarrollando el tema. Y por eso hablábamos que es muy importante, porque lo que es la introducción, porque debe provocar esa respuesta inmediata al público cuando la tónica para la charla. Sí, sí. Principalmente ahí va la esencia, la introducción. Claro. ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo empezaste? Ujú, Desde ujú. ahí ya captaste la atención del público. Ok, claro. Enseguida, comer frutas y vegetales protege contra los efectos del envejecimiento. Como Claro. que ya suena más interesante, Ujú, porque ujú. ya vas ahondando más en el tema, más a profundidad, pero la gente entonces dice, caray, Y me identifico. porque desgraciadamente como que las frutas o las verduras Claro. pudiera ser que a lo mejor ya no les hago tanto caso, Claro. porque ya pasa y dices, no, es que eso no me gusta. Y a veces ni has probado y ya dices, no me gusta. Claro. Y aquí el punto es, al momento, creo yo, y así lo interpreto, que es que las personas que te escuchen encuentren una utilidad en el mensaje que yo estoy transmitiendo. Si no encuentran una utilidad, que sucede, por ejemplo, los niños en las clases, si no encuentran una utilidad y una forma de aplicar lo que está transmitiendo el maestro, los niños se aburren y dicen, esto a mí no me interesa. Igual sucede con los adultos. Exactamente. ¿Sí? Entonces hablábamos primeramente de lo que es el nutriente, luego los efectos, y Ujú. enseguida vamos a hablar de los riesgos, el que tú dejes de comer esas frutas y verduras. Claro. Y ya enganchado, pues va a ser todavía más interesante. Y es un tema actual. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita que no estamos viviendo los cánceres, problemas de cardiovasculares, de envejecimiento, Claro. eso precisamente es parte de los nutrientes elementales para el organismo para que trabaje Así es. al 100%. Así es. Nuevamente nos vamos a ir a una pausa comercial. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que se anoten para este kit para hacer ejercicios, un gimnasio en casa, que va a obsequiarse el próximo viernes. Esto en festejo del Día del Padre. Los teléfonos en cabina son 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Vía WhatsApp, mándenos un mensaje al 331 019 07 12. Todavía tengo tiempo. Les voy a recordar de qué se trata este obsequio. Es exclusivamente, recuerden que es exclusivo para papás. Pueden anotarlo. La mamá, el hijo, quien guste puede llamarnos o mandarnos el mensaje, pero el regalo, el obsequio es exclusivamente para papá, así es que mándenme su nombre y también mándenme el nombre del papá para que cuando vengan a recogerlo en su momento traigan ambas identificaciones. Esto es para festejar al papá. Nos vamos a la pausa y regresamos después de breves instantes. Controla todos tus pensamientos a tu favor. Escucha a tu coach online en el 1040 Radio Mujer. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Coach Online y parece que tenemos una llamada que nos hace un miembro de nuestro auditorio, la cual vamos a recibir con muchísimo gusto. ¿Quién nos llama? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Julio César Moreno. ¿Qué tal, Julio César? A tus órdenes, ¿en qué te puedo servir? Me encanta el tema, y más porque siempre lo ocupamos en cualquier situación y yo no Por sé por supuesto. qué no nos dan esto en la primaria. La verdad es del kinder. Sí, porque es horrible que nos digan, mañana te toca exponer. Claro. No, mejor ponme el examen oral. Sí, o se enferma uno, ¿a poco no? Sí, la verdad que sí. Para esto, en cuestión de oratoria y hablar en público, ¿hay un tipo de ropa en especial o color en especial para tener mejores resultados, o radica más Yes. en la contundencia Ok. de la voz y la estructura de lo que se va a decir? Mira, yo te puedo decir por experiencia que, como mencionaste un momento, el primer impacto es muy importante. Y yo sí trato de ir siempre muy cómodo,
no me voy a disfrazar para satisfacer a quienes me van a escuchar, pero por otro lado, tampoco voy a ir, si voy a ir, vamos a ir un grupo de empresarios, no voy a ir de guaraches como vengo ahorita. Entonces, yo creo que sí es importante que hagas el análisis, pero sin dejar de ser tú. Eso es importante porque se nota el aplomo cuando tú eres tú. Si tú acostumbras básicamente usar mezclilla en una playera, pues ¿sabes qué? Ponte un saco. Eso es muy importante. Y claro está que los puntos que nos están compartiendo aquí son importantísimos para que tú tengas ese aplomo que buscamos a efecto de transmitir el tema y llegar a cumplir la meta que te estás fijando. Porque dentro de todo esto, la meta, o sea, ¿qué quieres transmitir? ¿Qué quieres lograr? Es vital. ¿Cómo la ves? ¿Sí contestamos a tu pregunta? Sí. Y ojalá ya hubiera tiempo también, ¿por qué, qué muletas se pueden utilizar cuando o se nos olvida lo que tenemos que decir, claro, o nos desubicamos en concentrarnos en el tema y claro, no en quién nos está viendo? Detalles así. Perfectísimo, con muchísimo gusto. Ahorita le preguntamos a nuestros invitados. Yo te puedo adelantar que normalmente ya hay que llevar aunque sea una guía, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, porque si la memoria de repente falla, y en ocasiones tú haces una presentación con un PowerPoint. Esa es una guía, no le quiero llamar muleta, es una guía increíble. Vale la pena que tengas este tipo de guías, porque créeme que hasta, digo, tú lo has visto, los presidentes tienen teleprompter, o sea, sí, les van diciendo todo el discurso. Las otras personas van con su guía y voltean a ver el cuadernito y dicen punto 1, 2, 3, ya lo vi, ya lo voy viendo, y por supuesto que es total y absolutamente válido y nadie te lo va a reclamar ni decir no supo de su tema. Básicamente es una guía. Espero que te sirva muchísimo esto y muchísimas gracias por comunicarte. Me encanta que nos llamen, ¿eh? Gracias. Al contrario, un abrazote. Igual, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo la ves, Oscar? Estamos de acuerdo, ¿no? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Tú decías la imagen y es totalmente, sí, digo, tiene que ver a qué público te vas a dirigir, sí, sí, pero tampoco vas a llegar en un short, eso es totalmente. No vas a dejar de ser tú. Y te voy claro, a decir que me ha tocado de repente alguna, ¿cómo se llama? Un curso, una conferencia que doy fuera de Guadalajara. Créeme que te lo toleran. La Paz, Baja California, Dios bendito del cielo, es un calor húmedo muy, muy fuerte. Y no está mal visto que te presentes de short. Yo no lo sabía. Yo no sabía. Si vas en agosto, septiembre, si ya nos arriba de 40 grados. Y te voy a decir que se ve mejor que llegues de short a que te empapes de sudor. O sea, tienes que ponderar una cosa y la otra. Porque si hay aire acondicionado ya lo hiciste, pero si no hay aire acondicionado y llegas tú con tu saquito y tu corbatita muy mono, vas a empezar a sudar a chorros. Y eso se ve peor que llegues con un short y que llegues bien presentado. De hecho, sí, se usa hasta el short con saco. Exacto. O sea, en lugares, yo no lo vería bien en Guadalajara, pero en los lugares de la costa sí se ve bien. En la costa se maneja mucho, sí, el short y una buena camisa formal. Claro, formal. Claro, si no, exactamente. No para que lleves sacos, sí, claro, formal, una buena claro, camisa. Y el punto que te comenté, eso a mí me sirve. Yo nunca dejo de ser yo mismo en la forma en que me visto. Se ve peor todavía que ande todo incómodo, con algo que normalmente no acostumbro usar, y eso se va a transmitir. En el caso de todos maestros, nosotros manejamos siempre la formalidad quien está al frente. O sea, si vas a presentar un discurso, es rigurosa corbata. Porque es parte de la imagen que tú das como orador. Pues. Pero también tiene que ver lo que dices, a quién te vas a dirigir y en qué lugar te vas a dirigir. Claro. Cierto que en la costa no puede ser lo mismo por el clima, pero tampoco puede ser, no lo puedes evitar en una ciudad, un clima templado, que puedes llevar la formalidad totalmente de tu persona. Por supuesto. Y bueno, continuando para no retrasarnos. Por favor, sí, por favor, del final, claro. Nos faltaba ver la parte del desarrollo del discurso, o sea, cómo redactas tu desarrollo. El desarrollo es la parte principal de tu discurso. Como tal, bueno, la mayor parte de los oyentes solo recordarán, fíjate lo que te comentaba al principio, aquí van a recordar solamente 3 a 5 hechos o ideas principales las que tú das en el desarrollo de tu discurso. Claro. Sin la apertura, en el inicio, no diste una idea principal, hazla en el desarrollo, porque en el desarrollo, como la gente ya está un poco más, de repente se distrae por otra situación. Claro.
tienes que tomar en cuenta que 2 o 3 ideas son las que te pueden captar, entonces tienen que ser muy directas, muy fáciles de que la entienda la gente. Digeribles. Amplía cada punto principal, si diste algún punto inicial, aquí amplía los principales con subpuntos, o sea, haz un desarrollo más amplio de cada uno de tus puntos para que la gente entienda un poco más, a detalle tu idea. Claro. Un subpunto aclara y enfatiza, bueno, la idea del hecho de la persona, entonces es momento de que tú lo puedas ampliar nada más. Aquí sí podemos apoyarnos en un material de apoyo, como decías hace un momento. Un PowerPoint, unas tarjetas, unos apuntes. Es totalmente válido y nadie lo ve mal. Nadie lo ve mal. Nosotros en Toastmaster lo hacemos cada vez más complicado, cada vez más avanzados. Al principio sí puedes apoyarte de apuntes, después ya no tanto, o después de un PowerPoint, después ya no tanto, pero sí es una manera de cómo ir creciendo y cómo irte capacitando. Pero sí en tu material de apoyo tienes que apoyarte también en saber estadísticas, saber testimonios, ejemplos e historias o anécdotas que tú hayas vivido. Claro. Una ayuda visual y unos hechos. O sea, realmente toda esa información te va a ayudar a que tu desarrollo del discurso esté bien respaldado en la parte técnica, que sepamos saber datos históricos, que sepamos saber estadísticas, que sepamos saber hechos realmente que hayan sucedido y que sean parte de tu aporte al desarrollo de tu discurso. Aquí también tenemos mecanismos retóricos, cómo poder hacer que el auditorio te capte la idea cuando usas técnicas retóricas, de cómo saber manejarlas. Claro. Si Lourdes nos puede apoyar un poco en esa parte de lo retórico, pudiéramos entender un poquito mejor estos puntos. Claro, aquí vale la pena hacer una especie de hincapié que para mí es muy importante, independientemente de lo que están compartiendo, de que cuando tú ya tienes el conocimiento, es más fácil, aunque no tenga las palabras exactas, se nota ese aplomo. A lo mejor, y este es otro punto que los quiero invitar a nuestros radioescuchas a que lo practiquen, es eso, practicar. Práctica. Va a llegar un momento en que vas a ser un maestro definitivamente. Una práctica constante, pero Así también es. mucha lectura. Sí, o sea, Porque la cultura general. te va por a dar el supuesto. conocimiento. O sea, Te va a dar una cultura general, así es. Cuando tú vas a presentar un discurso, obviamente ya te preparaste y también investigaste para saber de qué vas a hablar. Exactamente. Entonces, y cuando tienes todos esos elementos, créeme que te paras al frente y empiezas a fluir con toda la seguridad, con todo conocimiento de lo que estás hablando. Totalmente de acuerdo, y eso te da plomo, por supuesto. Y entonces nos estaban hablando sobre estos los mecanismos retóricos. Mecanismos de retórica. Y ahorita pasamos rápido a la jerga que te comentaba también para poder ver. Claro. Sí, en estos mecanismos retóricos hablamos de la analogía, de la metáfora, de las triadas. Bueno, son puntos que a veces más bien siempre hay que contemplar en esta parte. Por supuesto. Y fíjense que en esta parte muchas veces vale la pena utilizar las metáforas y toda esta situación porque a lo mejor lo que estamos queriendo explicar no tiene un lenguaje fácil de digerir. Y entonces nos vamos a algo que es similar, paralelo, y que es básicamente lo que es una metáfora, y entonces podemos transmitir la idea. Y yo creo que va a meritar esto otro programa, porque nos estamos quedando a medias, y pues a final de cuentas el tiempo se va. Quiero antes que nada, aquí agradecer las llamadas que nos están haciendo. Por aquí una amiga cuyo teléfono termina en 2488, para anotarse a la rifa necesito saber el nombre del papá, no me lo estás proporcionando. Dice que si no tiene suerte, ¿dónde puede adquirir el kit? El dato te lo puedo proporcionar con muchísimo gusto a través de la página de Reingeniería Neural. En Facebook busca Reingeniería Neural y con mucho gusto te doy el dato. Si es que, como dices, el viernes no te toca, puedes llamar. Y Mari Camarena también, que deja su teléfono, nos está preguntando sobre sede de Padre Octavio Valderas, que nos ha acompañado en ocasiones anteriores. Igual, contáctame, Mari, a través de Facebook en Reingeniería Neural, porque en estos últimos instantes quiero pedirle a Oscar y a Lourdes si nos pueden dar sus datos de contacto, porque, definitivamente habrá quien quiera participar en estas reuniones de Toastmaster y aprender un poquito más sobre los discursos, y me encantaría que compartieran cómo los pueden ubicar. Sí, mira, el caso de nosotros, nuestro club se llama Club Toastmaster Inmunotech Guadalajara. Okay. Nosotros sesionamos los miércoles de 7:30 a 9 de la noche y estamos en Avenida Federalismo 380.
Ok, perfecto. ¿Y algún teléfono? ¿Algún teléfono? Te puedo dar el teléfono personal, 33 1603 9527, que se comuniquen con nosotros y les podemos ofrecer 3 sesiones gratis para que nos puedan acompañar a ver y probar un poco de qué habilidad tienen para poder saber de dónde partir. 3 sesiones gratis si le dicen que los escucharon aquí en su programa Coach Online con el arquitecto Aldo Prieto. Y me tengo que despedir. Por último, le quiero decir a Mari Camarena, Julio César Moreno y Patria Flores, que quedaron anotados para este obsequio del próximo viernes. Se va a hacer chonchita la lista, así es que anótense lo más pronto mejor. Los espero el día de mañana. Vamos a hablar de un tema interesantísimo. ¿Sabes lo que es el multinivel? ¿Quieres saber más de él? Mañana a las 8 en Coach Online.